Shalom, shalom. Esta es la paracha de Ejalotja y seguimos avanzando en el libro de Bamidbar, Números de Ejalotja. Viene en el capítulo 8 y comienza en el verso 1. El, el Humash de ArtScroll tiene en sus notas diciendo en la página 826 la menorá. Los comentaristas ahondan en los motivos por los cuales este pasaje referente a la menorá se encuentra inmediatamente después de la larga recitación de las ofrendas de los jefes tribales. Por cierto, el día de ayer, voy a hacer una nota aquí, estábamos leyendo, los varones estaban leyendo del pergamino y yo tenía el ticún en en mis piernas, siguiendo las lecturas, pero la estructura de la columna de esta paracha Naasó me pareció sumamente interesante porque venía geométricamente, aquí vemos, espacios iguales. Entonces, mientras ellos leían, me puse a contar todos los renglones que vienen por cada uno de los jefes de las tribus con sus ofrendas y son secciones que cada uno de los jefes, en cuanto a cómo viene la descripción en el Sefer Torah, son 10 renglones por tribu, excepto 3 son 9 renglones y todavía no sé por qué son 9 y los demás 10. Dije, esto está interesante, tengo que investigar. Pero eh, en el Tikkun podemos ver esas cosas que en el inglés y en español no se pueden notar esos detalles que los escribas seguramente pueden ver toda esa estructura y así es como lo entregó nuestro Padre Celestial a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí y cuando conseguimos nuestro primer Sefer Torah, le mandé un email al Rabbi Greenbaum, la pasa con él, ahora vive también en Safed, espero poder visitarlo si Hashem nos permite en esta ocasión, pero le dije, Rabbi, no sé hebreo y apenas me sé las vocales. Somos una pequeña congregación hispana aquí en la ciudad de Austin, Texas, y creo que tener un Sefer Torah nos puede ayudar a aprender hebreo y tan solo con el mérito, el sehut, de poder poner nuestra vista en el pergamino y ver el fuego negro y el fuego blanco que emana de ese regalo que recibimos en el Sinaí, puede ser un incentivo importante para aprender de los servicios. Le dije, no sé, tal vez me estoy adelantando a algo que no estamos preparados, pero ¿usted qué opina, rabí? Y le dije, hay un rabí en Nueva York que me está pidiendo quién es mi rabí y usted es lo más cercano a un rabí que tenemos estudiando con el Morello Joseph Good y aprendiendo de usted. Y no pensé que él fuera a contactarme ni que tal vez leyera mucho mi email o no sé, pero como a las 2 semanas que envié ese email, me llama el rabí de Nueva York y dice, Edgar, me acaba de hablar tu rabí de Jerusalén, porque le dije que estaba yo en contacto con este rabí Shamuel, al rabí Greenbaum, y le dije, este rabí me está diciendo que quién es mi rabí y usted es lo más cercano a rabí que tengo, pero no sé si es muy prematuro para nosotros tratar de tener un Sefer Torah y ¿qué me puede decir, rabí? Total que el rabí Greenbaum le habló directamente al rabí de Nueva York y el rabí de Nueva York me llamó y dice, Edgar, me llamó tu rabí desde Jerusalén y no tengo ningún problema con proporcionarte un pergamino si tienes el dinero para comprarlo. Y apenas había colgado la llamada con él cuando me entró un email de Rabbi Greenbaum y Rabbi Greenbaum me dice, Edgar, hablé con el rabí Samuel, me preguntó que cuáles son mis credenciales en la Santa Ciudad de Jerusalén. Apenas empecé a explicarle quién soy en Jerusalén en cuanto a- él es de los grupos de Breslov, de los rabís más destacados de Breslov, ha escrito muchos libros y dice Rabbi Greenbaum, apenas le estaba explicando mis credenciales que él me estaba demandando y ni siquiera me dejó empezar. Dijo, Rabbi, disculpe las molestias,
no tiene que explicarme ni decirme nada más, vamos a ayudar a esta comunidad. Y dijo el Rabbi Greenman. Así es de que déjame saber cómo va todo y si tienes algún problema o algo, también llámame o déjame saber lo que está pasando. Y leí el email y me estaba estacionado, venía del trabajo en la autopista y me estacioné para leer el email que entró después de haber hablado con el Rabbi Samuel. Y después de leer el email, colgué digo, cerré el email y me puse a llorar a un lado de la autopista. Y le llamé a mi esposa, le dije, me acaba de hablar el rabí de Nueva York, que Rabí Greenbaum le llamó y me acaba de entrar un email de Rabí Greenbaum diciendo que si hay algún problema se lo deje saber y parece que vamos a poder conseguir un Sefer Torah. Y ya mi esposa dice, ¿qué vamos a hacer? Le dije, pues juntar dinero. Y dijo ella, es mucho dinero. Y le dije, creo que lo más difícil es poder tener conexión con el mundo ah, ortodoxo. Le dije, y Hashem nos ha permitido entrar y tener contacto con ellos. Y, y le dije, entonces, el dinero es lo de menos que me preocupa, le dije a ella. Y Baruch Hashem, que pudimos reunir el dinero y estarlo pagando. Y un día me llamó el rabí y dijo, Edgar, me quedé pensando que por qué tengo yo aquí el pergamino si de todas maneras te lo vas a llevar, ya me has pagado más de la mitad. Dice, ¿por qué no vienes por él y lo puedes comenzar a usar? Le dije, ¿estás seguro, Rabbi? Dijo, claro que sí. Y, y ya, y fuimos por él, un varón de la congregación y su servidor, y fue una experiencia muy bonita. Después el Morellón me preguntó que si podíamos apoyar a una congregación que está en otro país y le dije, More, ¿usted se va a hacer responsable del uso de ese pergamino? Y dijo, tú te vas a hacer responsable y yo también. Le dije, ok. Hablé con el rabí y me dijo, ¿quiénes son responsables del uso? Y le dije, pues su servidor y mi More. Y dijo, ok. Y entonces esa comunidad fue y compró el pergamino también con el rabí y ah, ya no he tenido contacto con ellos. Espero que estén haciendo buen uso de ese pergamino, pero es una bendición el poder tener el texto y las columnas, el fuego negro, el fuego blanco que dice los Midrashim, que cuando venga Mesías, él nos va a explicar lo blanco que está detrás de la letra negra en el pergamino. Y él es quien puede enseñarnos el significado del fuego blanco. Y hoy en día difícilmente podemos, los rabís pueden, nosotros es complicado el entender los secretos que vienen. Y en esta paracha vienen las nuns invertidas, y que es un mensaje muy especial también en la paracha de Halotja. Entonces vamos a ver qué más aprendemos, pero quise hacer una narrativa de cuando vi ayer eso me impactó que eran exactamente 10 renglones, excepto tres tribus, que es la tribu de Efraín, la tribu de Gad y la tribu de Shimeón, que solamente tenían 9 renglones y no 10. Y voy a buscar por qué, todavía no sé. Continúa la nota al pie de página de la Parashá de Jalotja. Dice, Rashi comenta que Aharón estaba acongojado por el hecho de que cada tribu representada por su jefe desempeñó una función en la inauguración del Mishkan, mientras que él y la tribu de Leví habían sido excluidos. Por ello, Elohim le consoló diciendo que su servicio era más valioso que el de ellos, dado que él sería quien prepararía y encendería la menorá. Entonces, esta es una tarea de Aharón, el Cohen. Cohen Gadol, su tarea es encender la menorá. Los príncipes de las tribus trajeron sus ofrendas. En la paracha pasada lo vimos. Y Moshe está con inquietud porque dice, ¿por qué traen esas ofrendas si Hashem no nos las pidió? Entonces no sé qué hacer con ellos. Y fue e inquirió delante del santo, bendito es él, el Señor del universo. Los príncipes de las tribus están trayendo donativos y ofrendas y tú no lo pediste, ¿qué hago?
Y el santo bendito es él contestó y dijo, tómalas porque ellos lo hacen con todo su corazón. Y de acuerdo al comentario de aquí de ArtScroll, nos está diciendo que Aarón estaba acongojado porque cada tribu representada por su jefe desempeñó una función en la inauguración y él, ¿qué iba a pasar con él? Entonces a él se le da la tarea del encendido de la menorá, que en la inauguración del Mishkan fue una ofrenda por la inauguración, que se llama la, la, o el servicio Miluim, se traduce como inauguración del Mishkan. Y los príncipes en esta sola ocasión traen esa ofrenda, mientras que el mérito de Aarón va a ser encender la menorá no solo un día, todos los días. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, explica por qué la menorá fue el conducto elegido para efectuar este consuelo, en vez de otros ritos más auspiciosos como el servicio de Yom Kippur, el que debe ser realizado exclusivamente por el Cohen Gadol. Nachmanides expone, basado en parte en el Midrash Tanhuma, que este pasaje alude al encendido de una menorá que tendría un papel destacado en el futuro, la del milagro de Hanukkah. De aquí que Elohim le formulara una alusión a Aharón en el sentido de que su función sería más grande que la de los jefes, puesto que llegaría una época en que el servicio del templo sería abolido por el imperio sirio-griego de los Seleucidas y la Torá correría gravísimo riesgo de ser olvidada. Solo la fe y el heroísmo de los Hasmoneos, una familia de Kohanim, de los descendientes de Aarón, lograría repeler al enemigo, purificar el templo y encender de nuevo la menorá después de aquella triste interrupción que duró muchos años. Eso es lo que nos comienza a describir el comentario de ArtScroll y la paracha comienza diciendo, Veidaber Adonai el Moshe Lemor, Daber el Aharón, de Amarta Elab, de Halotja, et Hanerot. Voy a ir al español porque se me está acabando mi hebreo. Lo aleinu, que no nos pase nunca eso. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las nerot hacia el rostro de la menorá, iluminarán las 7 lámparas. Haminorot de Eiru Shibeat Hanerot. Iluminarán las 7 nerot. Hizo así a Aarón hacia el rostro de la menorá, encendió sus lámparas como ordenó Adonai a Moshe. Esta es la orfebrería de la menorá de oro labrado a martillo. Desde su base hasta su flor será labrada a martillo. De acuerdo con la visión que mostró Adonai a Moshe, así hizo la menorá. La paracha comienza narrándonos de la fabricación de la menorá, cosa que cada año leemos y seguramente va a haber mucha información durante la semana acerca de esta paracha y de la menorá. Voy a buscar aquí en el Midrash cómo inicia hablándonos de ello. Lanzó de Halotja. Comienza el Midrash hablando de la luz de los justos Dice todo el día. y Todo después el día sobre viene la noche otro no se Midrash, levanta. que es la luz de la menorá y Es construcción de la malo la menorá, salud, Elías. dedicación de los levitas y los levitas y su entrenamiento y sus tareas. Segundo Pesaj, los impuros, las trompetas de plata.
Que por cierto, una de nuestras reuniones es con un rabí que tiene las trompetas de plata en Jerusalén y le dije que si podíamos entrevistarlo. Él vive en el Monte de los Olivos. Cuando él abre su puerta trasera de su casa, se ve el Domo de la Roca y no sé si nos va a permitir entrevistarlo viendo desde su casa el Domo de la Roca, pero posiblemente podamos grabarlo ahí en el Monte de los Olivos y nos muestre las trompetas de plata y escuchar el sonido. Y esta paracha habla también de ello. Voy a leer un poco de lo que dice el primer Midrash, la luz de los justos. Viene en la página 718 de el Midrash semanal Sena Urena, y voy a traducirlo lo mejor posible. Dice, cuando enciendas las lámparas, capítulo 8 verso 2. En el libro de Proverbios, el rey Salomón dijo, la luz de los justos regocija, pero la lámpara de los perversos debe ser apagada. Proverbios 13:9. Este versículo lo podemos asemejar al alma de un hombre justo comparado con una ah, lámpara. Así como la luz, así como nosotros encendemos una lámpara de otra lámpara, así el alma, perdón, así, sí, así el alma es encendida de la luz que sale del trono de la gloria. Es por lo tanto una luz en sí misma. Cuando una luz es su misma fuente, no necesita otra fuente de luz. Mientras que el alma de los perversos es como una lámpara que necesita aceite o cera. Cuando se termina el aceite o la cera, se apaga la lámpara. Así, el alma de los perversos se apega al cuerpo lo más que puede, buscando los deseos por alimento, por bebida en este mundo. Pero cuando el cuerpo llega al momento de que tenga que partir de este mundo, esa lámpara se apaga, ya no tiene cómo mantenerse encendida. Las almas vienen del trono de la gloria. El trono es pura luz. El Eterno mandó que Israel encendiera lámparas en el tabernáculo para su gloria. Y por eso el versículo dice, cuando enciendas las lámparas en el Mishkan, el Midrash nos enseña, ¿por qué no, por qué no dice, yo necesito la luz, sino al contrario, dice, enciende para mí en el tabernáculo, como yo encendí para ti el pilar de fuego en el desierto, para que yo pueda exaltarte delante de las naciones, mostrando cómo me honras encendiendo la lámpara en el Mishkan. El Eterno dice, yo te iluminé en el desierto, tú ilumina mi tabernáculo ascendiendo para encender la menorá. Es lo que dice el Midrash semanal. Y ahora voy a traducir un poco del Tikkun, de ArtScroll, a ver qué nos dice aquí en las notas. Dice, el encendido de la menorá. El Midrash Tanhuma pregunta por qué este versículo aparece después del versículo relacionado a los líderes con sus ofrendas. El servicio de la menorá toma lugar por primera vez en el primer día de Nisan, el mismo día que se trajeron las primeras ofrendas de los príncipes. La preparación diaria de las lámparas de la menorá toma lugar antes de cualquiera de las ofrendas diarias que fueron traídas. Por lo tanto, en el primer día tiene que haberse hecho muy temprano, antes de que la primera de las ofrendas de inauguración se presentara. Por lo tanto, debemos esperar que la Torá hable del encendido de la menorá antes de que hable de estas ofrendas, como parte de los versículos anteriores que tienen que ver con Aharón y acerca de la bendición de los Kohanim, capítulo 6 del 22 al 27. La Torá habla de ello en este punto
para poder enfatizar la conexión de las ofrendas de los príncipes, que por cierto también me llamó la atención el Birkat Kohanim, como viene en el Sefer Torah. Podemos ver la columna y en la parte de en medio viene la bendición de los Kohanim de una manera escrito de una manera diferente a como viene la columna. Eso lógicamente no se percibe en el español ni en el inglés, solamente en el hebreo. Pues de esta manera bendecirás a los hijos de Israel, diciendo, Yeberejeja, Adonai Beishmereja. Y aquí viene el Birkat Kohanim, que por cierto son 15, sí, 15 palabras que alude al nombre del Eterno, bendito es Él, que es la Yud y la He, que también son 15 salmos de ascenso desde la ciudad de David, desde el Shiloah hasta el monte del templo. Se cantan los Shir Hamalot, y que parte de la visita en este trabajo que vamos a hacer del Beit HaMikdash es poder establecer la cantidad de escalones que hay desde el Shiloah hasta las puertas de entrada del Beit HaMikdash, y cosa que ya verifiqué que los escalones de ascenso a la puerta a la hermosa son 30 escalones y tiene que ver con 30 versículos de uno de los salmos. Entonces, el, el poder ver y contar y percibir la estructura de todo esto es sumamente importante en el aspecto litúrgico de los festivales de ascenso. Pero el Birkat Kohanim vemos que tiene un orden, 15 palabras que resaltan en la forma como son escritas en la columna de la Parashá Naasó, y luego vienen las ofrendas de las tribus, que son 10 renglones, excepto 3, en una manera perfectamente simétrica para enseñarnos. Con tan solo verlo, somos bendecidos de aprender de ello. Y voy a continuar ah, con la segunda parte del comentario del Tikkun, capítulo 8 del verso 5 al 26. El verso 5 dice, Adonai le habló a Moshe diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. El comentario de Ashcroft dice, así como los Kohanim tenían que ser inaugurados a través de un ritual de ofrendas antes de que puedan servir en el Mishkan, ver Levítico capítulo 8, así también el Mishkan y los utensilios también similarmente tenían que ser consagrados antes de que fueran usados en el servicio. Los levitas, de igual manera, no pueden asumir sus funciones en el Mishkan hasta que pueda el Mishkan ser inaugurado con las ofrendas prescritas para el ritual que se describen en estos versículos. Verso 10. Debes de traer a los levitas delante de Adonai, y a los hijos de Israel deben de poner sus manos sobre los levitas. ¿Cómo es posible que más de 600,000 israelitas puedan poner sus manos, hacer la semijá en las cabezas de los levitas? Esta pregunta puede encontrar su respuesta a la luz de la enseñanza de la Gemara acerca de otro tipo de semijá, imposición de las manos. Moshe, bajo la instrucción del creador del universo, aplicó la semijá, la imposición de manos, a Yehoshua. Esto quiere decir, le puso sus manos en la cabeza a Yehoshua y lo señaló como su sucesor. Ver el capítulo 27 del 15 al 23. La tradición nos enseña que Moshe hizo lo mismo con cada juez que puso en la institución del Sanhedrin. Estos jueces, a su vez, ordenaron a otros imponiéndole las manos, semicá, y ellos también ordenaron otros. Y así fue por todos los siglos. Los jueces del Sanedrín
forman una cadena de musmahim, musmahim, que se traduce como jueces ordenados, cuya conexión va desde Moshe en su inicio. La Gemara pregunta acerca si este tipo de semijá requiere que las manos literalmente tengan que ser puestas sobre la cabeza del musmaj o del juez señalado. La respuesta es no. Es suficiente que el estudiante se le dé el título de maestro y permiso para que decida situaciones legales. Esto viene en el Tratado Sanhedrin 13, columna B. Similarmente, aquí el versículo no significa que todo el pueblo de Israel vino y pusieron sus manos literalmente en cada cabeza de cada uno de los levitas. Al contrario, fueron señalados verbalmente los levitas en su nuevo estatus. Esto viene también descrito en la Pesikta Sutresá. No tengo idea qué libro sea ese. Otros entienden que la semijá narrada en nuestro versículo se puede entender de otra manera. Dice, los bejorim o los primogénitos tenían que servir en el santuario. Sin embargo, cuando ellos se unieron al episodio del becerro de oro, perdieron sus derechos para estar en el servicio. Los levitas, ninguno de quienes se involucró en el pecado del becerro de oro, fueron señalados tomaron el lugar de los primogénitos. Ver el comentario del capítulo 3, verso 40 al 51. Ahora, los Bene Israel, los hijos de Israel, vienen a representar a los Bejorim, que perdieron su derecho. Y se le tiene que hacer la semijá a los levitas. Así para que cada primogénito tiene ahora que ser redimido por un levita poniéndole sus manos en la cabeza del levita. O sea que el tikkun o un tipo de reparación de los bejorim, o los primogénitos que se degradaron adorando el becerro de oro, ahora los bejorim de los Bene Israel, los primogénitos del pueblo de Israel, tienen que venir a ponerle las manos sobre la cabeza a los levitas, porque los levitas ahora son los designados para tomar el lugar que los bejorim perdieron por el becerro, la transgresión del becerro de oro. Capítulo 8, verso 17 al 18, porque cada primogénito de los Bene Israel viene a ser mío, del hombre como del ganado. Como en el día que yo golpeé a cada primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí mismo. El comentario de ArtScroll dice, la frase Kol de Kor, todos los primogénitos, esta frase aparece 3 veces en este versículo, 2 veces en el verso 17 y está con las vocales de Kal, de Kor, sin la dagesh, sin la dagesh en la Kuf. Esto sigue la regla de las letras Beit, Gimel, Dalet, Kuf, Pei, Tet, que usualmente necesita una dagesh al inicio de las palabras que tienen estas letras, pero no sucede así en medio de una frase si la palabra anterior termina en una de las letras Aleph, He, Bab, Yud. En el verso 18, sin embargo, se pronuncia Kol, Bekor, con la dagesh en la Kuf, en la Kaf, perdón, porque la palabra antes comienza en una Tet. El lector, por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado cuando
pronuncia esta letra correctamente para que el significado de la palabra no sea cambiado utilizando la pronunciación equivocada. Capítulo 8, verso 19. El verso 19 inicia diciendo, y entonces yo asigné a los levitas para que estén presentes con Aharón y sus hijos entre los hijos de Israel para llevar a cabo el servicio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y proveer cubrimiento por los hijos de Israel para que no sean azotados por la plaga entre los hijos de Israel cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario. Dice el comentario de Ashcroft, cuando un versículo habla de un tema en particular, la primera vez que es mencionado, el verbo es usado. Después de eso, la Torá usualmente utiliza un pronombre como who, él, he, puedo ver, están muy chiquitas las vocales, ella o him o hen, ellos. En este versículo, sin embargo, encontramos que Benei Israel, los hijos de Israel, se menciona cinco veces en este versículo. Gramáticamente, esto es debido a que el versículo menciona tres grupos: a los levitas, a Aarón y a sus hijos, y a los hijos de Israel. Si el versículo usara un pronombre, no tendríamos la certeza acerca de cuál de estos grupos se estuviera refiriendo. Por lo tanto, la frase Bené Israel se tiene que estar repitiendo constantemente. Esta repetición también puede ser explicada en otro contexto. Este versículo menciona las tres partes del pueblo judío: los Kohanim, Aarón y sus hijos, los Leviim, otro grupo, y los Israelim, los Bené Israel. Las cinco veces que se menciona Bené Israel en este versículo, tiene que estar relacionado a los Kohanim y a los Leviim. Y esto hace alusión a la lectura regular de la Torá cada Shabbat, cuando las 7 aliyás son distribuidas. El versículo menciona los Kohanim una vez y un Cohen es llamado a la Torá. De igual manera, los Leviim aparecen una vez en el versículo y un levita es llamado a la Torá. Las 5 veces que aparece la frase Bené Israel representa a los 5 israelitas que son llamados para la lectura de la Torá. Qué interesante aprender liturgia de estos libros, ¿verdad? Y a mí se me hace muy interesante porque normalmente soy el que dirijo el servicio y estoy llamando a mis lectores eh, en el servicio. Esta parashá, preparé mi sidur porque esta parashá tiene aspectos litúrgicos, pero no había leído estas notas que están aquí y quería leerles algo que aprendí también ayer al final del servicio. Aquí en el Sidur de ArtScroll tengo en la página 444 se retira la Torá del arca y decimos en Kamoja Baelim Adonai Be'ein Kemaaseja Malkuteja Malkut Kol Olamim. En español diría, en Kamoja no hay como tú entre los Elohim, Elohim, mi Señor, y no hay nada como tus obras. Tu reino es un reino que trasciende toda la eternidad y tu dominio perdura para todas las generaciones. Adonai reina, Adonai ha reinado, Adonai reinará por toda la eternidad. Adonai dará fuerza a su pueblo, Adonai bendecirá a su pueblo con shalom. Y luego toda la congregación dice, Abjarachamim, Padre de misericordia, haz el bien con Sión, de acuerdo a tu voluntad.
reconstruye las murallas de Jerusalén. En hebreo es más fácil, dice. Tibnei Homot Yerushalayim, Tibnei Homot Yerushalayim. Reconstruye las murallas de Jerusalén, pues solo en ti confiamos, oh Rey Elohim enaltecido y ensalzado, Señor de los mundos. Y ahí se abre el arca y antes de sacar la Torá del arca, la congregación dice, Vallejí benzo a Aarón. Cuando el arca viajaba, Moshe decía, Yérguete, Adonai, y sean tus enemigos dispersados y huyan de ti todos los que te odian. Ki mitzion tetze Torah, pues desde Sion saldrá la Torah y la palabra de Adonai desde Jerusalén. Bendito es el que entregó la Torah, bendito es el que entregó la Torah a su pueblo Israel en su santidad. Y entonces el Hassan toma el Sefer Torah sobre su hombro derecho y a grande voz dice a la congregación, Shema Israel, perdón, es otra frase. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la congregación lo repite. Y luego el Hassan vuelve a decir, אחד אלוהינו גדול אדוננו kadosh shemo, que se traduce como uno es Eloheinu, magnífico es nuestro Señor, santo es su nombre. Y luego la levanta ligeramente, volteándose a Jerusalén, y dice, Gadlu Adonai iti uneromema shemo yakdo. Declaren conmigo la grandeza de Adonai y ensalcemos su nombre al unísono. Y de ahí comenzamos a llevar la Torá alrededor. Y cuando terminamos toda esta estructura previa al lector, me emociono porque es algo muy bonito el servicio del templo y ahora llevado a la sinagoga o a las casas de estudio, pero termina uno toda esta sección y la Torá, después de darle honor en el lugar, se vuelve a la bima, a la mesa de lectura, y alguien se queda de guardia esperando que llame al lector. Y entonces yo vengo, estoy en la página 451. Dice, la Torá es colocada sobre la bima y preparada para su lectura. El Gabay formula la siguiente declaración para llamar a un Cohen a la Torá. Y esta frase dice, Beyatzor, Beigen, que él ayude, escude y salve a todos los que se refugien en él. Y ahora todos respondan amén. La congregación dice amén. Y digo, o el que está dirigiendo dice, atribuyamos todos grandeza a Eloheinu y rindamos honor a la Torá. Y entonces llama uno al Cohen. Cohen, Kereb y Amón. Si hubiera un Cohen que se ponga firmemente de pie ante la Torá, y como no hay Kohanim en nuestra comunidad, entonces yo hago como que volteo a ver si hay un Cohen. Tal vez algún día Hashem nos permita tener algún Cohen. Y entonces, como no hay un Cohen, aquí viene una nota al pie de página, dice, Ein Cohen, ya Amot, no hay un Cohen que se ponga de pie, Israel, que Bemakom, Cohen, que se ponga un israelita de pie en lugar de un Cohen. Y entonces llamo a mi lector, fulano, hijo de Sutano, que se ponga de pie firmemente ante la Torá. Y, y entonces la congregación dice la siguiente frase,
Ustedes los que se aferran a Adonai su Elohim están todos vivos el día de hoy. Y el lector se acerca a la Torá, la toma firmemente con sus manos. Si la Torá es en rollo, así antes la teníamos nosotros, agarra las agarraderas de madera y hace su oración. En nuestro caso, cambiamos de ese tipo de agarradera a la cubierta cilíndrica. Entonces, entra el lector y se pone firmemente de pie, pone sus manos y hace su oración. Y, y después de llamar a mis 7 lectores, hacemos una verajá por los lectores que pasaron a hacer la Torá. Y es muy bonita la oración. Dice, él, quien bendijo a nuestros antepasados, Abraham, Yitzhak y Jacob, bendiga, se dice el nombre del lector, hijo de Sutano, por haber subido la Torá en honor del Omnipresente, en honor de la Torá, en honor del Shabbat. Por este mérito, el Santo, bendito es Él, lo proteja y rescate de todo sufrimiento y preocupación, de toda peste y enfermedad, y que envíe Él bendición y éxito a todo lo que emprenda junto con todo Israel, sus hermanos, y ahora respondamos amén. La congregación dice amén. Y después viene una petición por personas enfermas, orar por mujeres o por hombres que estén enfermos. Si hay alguna criatura recién nacida, se hace la oración. Oramos por el ejército de Israel y acción de gracias. Si alguien tiene una acción de gracias, después de hacer todas estas oraciones, se levanta la Torá y decimos, Betzot HaTorah Asher Sham Moshe Lifnei Bnei Israel al pi Adonai Beyat Moshe. Esta es la Torá que Moshe colocó delante de los Bnei Israel según la orden de Adonai por mano de Moshe. Y después viene la lectura de la Haftarah, y lo que aprendí ayer, que quiero compartirles, es lo siguiente. Ya oramos por los lectores, que esta paracha nos dice que 5 veces dice Bene Israel. ¿Y por qué tenemos 7 lectores en el Shabbat? Porque esta paracha menciona 5 veces en este versículo Bene Israel, aparte del Cohen y del Leví. Entonces tenemos 7 lectores en Shabbat, que es lo que estamos aprendiendo de esta paracha. Y tenemos diferente cantidad de lectores en las festividades, creo que son 4, y durante la semana que se lee la Torá, creo que son los jueves y ah, creo que el martes, no, el lunes, sí creo que el lunes y el jueves. No debemos de dejar más de 3 días sin estudiar la Torá, y cada vez entre semana que hacemos nuestro servicio, se llama a 3 lectores, un Cohen, un Leví o un Israel. Si no hay Cohen y Leví, llamamos a los israelitas para que tomen parte del servicio. Y, y se me hace sumamente hermosa la estructura del servicio del templo, que se hace oración por todos los que participamos en, en lo que es el servicio de la Torá. Pero lo que ayer aprendí es que después de hacer la verajá y por cada uno de los que participan, al final vienen 3 oraciones que se llaman, 2 de ellas se llaman Yekum Purkam, que la salvación venga del cielo. Yekum Purkam Nishemaya, que la salvación venga del cielo. Gracia, benevolencia, compasión, longevidad, generoso sustento, ayuda del cielo, salud física, planes de excelencia, hijos sanos y viables, hijos que no interrumpan y descuiden las palabras de la Torá. Para nuestros maestros y sabios, las santas reuniones que se encuentran en la tierra de Israel y en la diáspora, para los dirigentes de las asambleas de la Torá, los dirigentes de las comunidades que están en el exilio, los dirigentes de las yeshivas, los jueces en las puertas y todos sus talmidim y todos los talmidim de sus talmidim y todos los que se ocupan del estudio de la Torá, que el Rey del universo les bendiga, haga sus vidas fructíferas, que aumente sus días y prolongue sus años, que Él los salve
y rescate de cada angustia y aflicción grave, y que nuestro Señor que está en el cielo lo sostenga en cada momento y época, y ahora digamos amén. La congregación dice amén. Vienen estas tres oraciones que se llaman, dos de ellas, Yekum Purkam, y la tercera comienza Mishe Baraj Aboteinu, él quien bendijo a nuestros antepasados, a nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, bendiga toda esta santa Quejilá, así como todas las santas Quejilots, a ellos, sus esposas, hijos, hijas y todos los que y todo lo que les pertenece, aquellos que dedican sinagogas para la plegaria y quienes ingresan a ellas para orar, quienes proporcionan lámparas para la iluminación, vino para el Kiddush y Havdalah, pan para los huéspedes y caridad para los menesterosos, y a quienes se ocupan fielmente de las necesidades de la comunidad, que el Santo, bendito es Él, les pague su recompensa, que aparte de ellos toda aflicción, que les sane todo su cuerpo, que perdone todos sus pecados y que envíe bendición y éxito a toda la obra de sus manos, junto con todo Israel sus hermanos. Y ahora digamos amén. Entonces, vemos lo que aprendí ayer de estas tres oraciones finales del servicio litúrgico, es que cuando recibimos la Santa Torá en el monte Sinaí, ahora que pasó Shavuot, dice la Gemara que Moshe venía y le enseñaba la Torá a Aarón. Y estaban los hijos de Aarón, y estaban los jueces de Israel o el Sanedrín, y estaba la comunidad. Cuando Moshe se la enseña a Aarón, la están escuchando los hijos de Aarón, los miembros del Sanedrín y la comunidad. Cuando Moshe termina, se sienta. Aarón se pone de pie y le enseña la Torá a sus hijos. Y obviamente la está escuchando los jueces del Sanedrín y el pueblo. Cuando termina Aarón, se sienta y los hijos de Aarón se ponen de pie, los Kohanim, y enseñan la Torá a los jueces y al pueblo. Y cuando terminan, se sientan y los jueces se ponen de pie y enseñan la Torá al pueblo. De tal manera que todos escucharon la enseñanza de la Torá mínimo tres veces. Y al final del servicio litúrgico vienen esas tres bendiciones. No solamente ya oramos por el olé o la persona que ascendió con el mérito de poder leer la Santa Torá, oramos por personas enfermas, por niños recién nacidos, oramos por el ejército de Israel, por los gobiernos de la nación que nos hospeda o por el gobierno de Israel, según sea el caso, donde esté la congregación ubicada. Y, y después de hacer todas esas oraciones, decimos estas últimas. Y esto me parece, puedo estar equivocado, voy a investigar con los rabís, me parece que estos Yekum Purkam y Mishe Baraj al final tiene que ver con las tres veces que están aprendiendo la Torá de parte de sabios, que estamos aprendiendo la Torá de parte de sabios, de parte de Kohanim, de parte ah, de los maestros, de los Kohanim y de los sabios de Israel. Entonces, toda la comunidad somos bendecidos cuando las cosas se hacen ordenadamente. Hay tanto que aprender y tanto que meditar, tanto que poner nuestra vista en el pergamino, tantos puntitos, letras hebreas, y es tan demandante la Torá que el judaísmo se convierte en un estilo de vida y en realidad queda poco tiempo para estar buscando otras cosas u otro tipo de información. Y, pero podemos ver que los que más recibimos el beneficio somos los que participamos. Todos recibimos el beneficio de poder tener un servicio litúrgico ordenado y de poder aprender de la Santa Torá como la enseña el pueblo judío, porque en realidad son quienes tienen la autoridad y la información para poder enseñarnos todas estas cosas. Antes de continuar unos minutos más, no sé si alguien tenga algún comentario. Voy a dejar el ticún por aquí. Shalom, More, ¿cómo está? Hermano Soy León, shalom. Leonel. Shalom.
More, gracias, muchas gracias por la explicación. Pero en el caso de que en Shabbat o en los rezos diarios, en los Yamim Tovim, nos encontremos solos por alguna razón, entiendo que la liturgia es distinta, ¿cierto? Si no hay un minyan, no podemos hacer las oraciones como en este caso es el Barjú o bendecir el nombre del Eterno. Y, y no podemos decir todas estas oraciones, obviamente, por personas enfermas, por el Estado de Israel, por los soldados de Israel. Eh, en realidad, los más afectados somos nosotros cuando no podemos hacer las cosas como deben de hacerse. Pero podemos orar. De acuerdo a la Gemara y los sabios, dicen que es más benéfico o benéfica la oración comunitaria que la oración individual, porque si cada uno de nosotros oramos individualmente, cosa que sé que todos lo hacemos, es menos probable que nuestra tefilá llegue al trono de la gloria, porque si no tuviésemos los méritos suficientes o no tuviéramos la rectitud requerida, y yo sé que algunos de ustedes pueden decir, en Mesías tengo acceso al trono de la gloria, no lo dudo, pero si nuestro testimonio no testifica, valga la redundancia, de mi fe en Mesías, entonces es complicado. Pero dicen los sabios que donde Mesías mismo lo dice, donde están dos o más, ahí yo estoy en medio de ellos, pero donde está uno, no es garantía. Entonces, es, es un, es una bendición gloriosa el que estemos 10. Ayer que estábamos en el servicio, siempre los ojos de los varones están paseando a ver cuántos estamos, porque si no hay 10 no podemos leer de la Torá ni hacer el servicio litúrgico. Y tenemos que usar una alternativa para el servicio. Y, y entonces la oración individual es muy importante, pero no tiene el impacto de la oración comunitaria, porque cuando estamos todos juntos, los méritos de todos se unen y los ángeles pueden llevar la tefilá al trono de la gloria, mientras que la escritura nos dice que la oración del impío es interceptada por los ángeles y es agarrada y se le avienta en la cara del perverso, porque una oración de alguien en esas condiciones no puede elevarse. Y entonces es lo que Jajamín nos enseña acerca de diferencia entre tefilá comunitaria a la tefilá independiente o de una persona. Gracias, More. Shalom. Shalom, shalom. ¿Alguien tiene algún otro comentario, hermanos? Hermano Leonardo, Shalom, More. Eh, según la pregunta es, según la explicación que usted nos acaba de dar, por ejemplo, lo que es el Shaharit y la Minjá de Shabbat, en Shabbat, si no hay un minyan, entonces no se la puede hacer. podemos hacer el shaharit que no requiera la estructura que demanda un minyan, pero no podemos hacer el servicio litúrgico completo si no hay mínimo 10 varones o representantes comunitarios para presentarse delante del trono de la gloria. Pues sí podemos hacer las tefilots, pero no todas ellas. Muchas gracias, More. Baruch Hashem, ¿alguien más tiene otro comentario o pregunta, hermanos? Voy a ver si puedo leer algo de mis notas que tomé hace un tiempo con el rabí. Me gustaba escuchar a este rabí Rosner, que tuve el mérito de conocerlo en Nueva York cuando fui a recoger el Sefer Torah.
y es un rabí comparado con los demás rabíes que me gusta escuchar, de los más jóvenes. Y su inglés es sumamente rápido con todos esos conceptos hebreos que tenía que escucharlo varias veces para poder tomar notas y captar lo más preciso posible su mensaje. Y en la parashá de Jalotja, esta la disertó el rabí Rosner en el año 5769 y habla de Aharón y de la Minorá. Y no se los voy a leer todo, pero tenía unas notas aquí. Mm, ah, Tratado Hagigá. Vienen las nuns invertidas. Ahorita voy a ver si las encuentro en el Tikkun para mostrárselas. Y pero tenía una nota del libro de Hebreos. Cuando escucho a los rabís, me gusta asociar la disertación de los rabís y tratando de asociarla con el Brit Hadashah para establecer conceptos que se disertan en el Brit Hadashah y asociarlos en el caso de la lectura de la Torá. Y am, estaba disertando aquí el rabí que Moshe fue sacado del agua por Batia, la hija del faraón, y ella fue la que lo nombró Moshe. Pero Moshe tenía 6 diferentes nombres y no los apunté todos. Tengo el número o uno de ellos que era Yered, que se traduce como el que trajo la Torá desde el Sinaí. Viene de la palabra Yeridá. Yeridá significa el descenso, o cuando el pueblo de Israel hizo, dicen los rabís, cuando tomó lugar la Yeridá de, de Jacob vino, entonces están refiriendo el descenso de Jacob y su familia hacia Egipto. Yeridá es un descenso, y en este caso se le llama Yered, uno de los nombres de Moshe Rabbeinu, porque él trajo o bajó la Torá del cielo para la comunidad en el monte Sinaí y al campamento. Otro de sus nombres es Abigdor, y Abigdor viene de la palabra Ab, padre, y Gedor, que se traduce como quien reúne. Entonces se traduce Abigdor como un padre protector que reúne y protege a- al pueblo. Y otro de sus nombres es Yehutiel, pero en ese no apunté la traducción. Y otro es Moshe, me faltan dos. Y Hashem se dirige a él como Moshe, Moshe. Y Moshe es el nombre que le llamó la hija del faraón porque lo sacó de las aguas. Y Rabbi Rosner nos explica de esto en esta disertación y dice que en las aguas obviamente moran los peces y para sobrevivir tenemos que ser como los peces, que aprendemos a nadar contra la corriente. Moshe fue sacado del agua porque el agua se adapta a su recipiente o a lo que lo contiene. Si lo ponemos en una taza, el agua se adapta a la forma de la taza o a la botella o al recipiente o al contenedor. Una de las peculiaridades del agua es que es adaptable a lo que la está recibiendo. Moshe fue sacado de ese molde que se adapta y porque Moshe no puede conformarse. Y el libro de los Hebreos, es la nota que hice aquí, en el capítulo 11 donde vienen los héroes de la fe, nos habla acerca de Moshe.
capítulo 11 dice, por la fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró apoyado sobre la punta de su bordón. Por la fe, Joseph, cuando ya estaba muriendo, se acordó de la partida de los Bene Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Verso 23. Por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por la fe, Moshe, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Elohim antes que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mesías que los tesoros de los Mizraim, de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Por la fe celebró Pesaj y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Y por la fe pasaron el mar de los juncales como por tierra seca, y continúa diciéndonos acerca de esos aspectos. Pero desde el versículo 23 hasta el 26 nos está hablando de que Moshe fue sacado de las aguas porque se negaba a adaptarse al contenedor. Moshe es un ejemplo de estar en contra del conformismo. No se conforma a este mundo, su anhelo es servir a nuestro Padre Celestial cumpliendo la misión que el Padre le está dando. Desde que estaba en el monte Horeb, le escucha su nombre y dice, Moshe, Moshe, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y Moshe desciende, Yered, desciende a Egipto y saca al pueblo, porque si se degradan del nivel 49 en sentido negativo y llegan al 50, los vamos a perder. Eso dicen los sabios, que el pueblo de Israel ya estábamos en el nivel 49. Hay 49 niveles de descenso y hay a partir del 0, 49 de ascenso. Y los de ascenso son el conteo del Homer, 7 por 7, 49. Al siguiente día recibimos la Torá en el monte Sinaí. Y lo inverso es en sentido contrario, degradante, que 7 por 7, 49, llegar al 50º nivel de degradación es convertir a un judío en un egipcio. Y es lo que Hashem Yitbaraj, nuestro Padre bendito es Él, no quería que sucediera y necesita a alguien que cumpla esta tarea, y por eso al Moshe estar pastoreando las ovejas, vio la zarza y la voz escuchó que le decía imperativamente, Moshe, Moshe, desciende porque tenemos que sacar a los Bene Israel y que no se degraden un grado más porque los vamos a perder. Y Moshe, en el libro de los Hebreos, dice que prefiere ser afligido con el pueblo antes de gozar de las comodidades, perdón, temporales de el pecado, teniendo como mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios. Y así cada uno de nosotros debe ser nuestro anhelo, no conformarnos a ser llaneros solitarios en medio de una comunidad, sino derramar nuestro corazón diciendo, Señor del universo, tú eres a quien más le conviene tener un minyan en este pueblo o en esta comarca donde yo vivo. ¿Y cómo voy a hacer lectura de los pergaminos? ¿Cómo voy a tener un Sefer Torah, una mikvah y familias que estudien tu santa Torah trayendo luz a toda esta oscuridad si no me ayudas desde el cielo? ¿Cómo esperas que yo haga todas esas gloriosas oraciones? Orar por enfermos, por el ejército de Israel, por las criaturas que nacieron, el bar mitzvah, bat mitzvah, todos los aspectos litúrgicos de servicio. El mayor beneficiado es nuestro Padre Celestial, porque la Torah ya no está en el cielo, ha descendido a nosotros para que vivamos una vida estructurada y formada en actos de piedad. Y si nuestra oración es suficientemente fervorosa,
créanme que el cielo va a enviar lo necesario para que haya un minyan. Era la oración de Abraham vino, Señor del universo, destruirás Sodoma y Gomorra y las 5 ciudades que la rodean. Si hubiera 10 justos en cada una de ellas, si hubiera un minyan que te pueden servir y cumplir el propósito, ¿los destruirías? Y el santo bendito es él, dice, no los destruiría si hubiera 10. Y si hubiera 8, no, si hubiera 6, va bajando de 2 en 2. Y si hubiera 2, que son 5 por 2, 10. Si hubiera un minyan en todos juntos, ¿los destruirías? Y el Señor dice, no los destruiría. Si hubiera 2 justos, en cada una de esas ciudades. El caso es que los ángeles vienen y destruyen porque no había ni 2 justos en cada una de esas 5 ciudades que se habían degradado tanto. Y no creo que los lugares donde todos nosotros residimos sean peores que Sodoma y Gomorra. Tiene que haber al menos 2 justos, y si tenemos 5 pueblitos alrededor, que Hashem pueda levantar de entre esos lugares 2 personas, 2 varones, y podemos reunir y formar 10 y hacer nuestros servicios semanales, o si no, mensuales, o si no, cada 3 meses o cada 6 meses, ponernos de acuerdo y decir, vamos a hacer un servicio litúrgico cada 6 meses, y Hashem va a ver nuestro anhelo y nos va a enviar más apoyo, más pergaminos, más mesuzas, más talits, más haftarás, salud, fortaleza, economía. Y el más interesado es Él que cualquiera de nosotros, porque nuestro anhelo es servir a nuestro Padre Celestial y en los méritos de Mesías poder hacer las cosas lo mejor posible para su gloria de Él. Entonces, dice el libro de los Hebreos, Elohim no es injusto para olvidar el trabajo que has hecho por causa de su nombre, sirviendo a tus hermanos, sirviéndonos unos a otros. Él es el más interesado. Bendito sea su nombre. No sé si alguien tiene un comentario de esto. Me emociono y me voy por otro camino. Tenía otra nota del Cohen Gadol, que tiene que estar casado en Yom Kippur, o sea, tener su familia para poder decir, Yo y mi casa hemos pecado". Cuando dice su casa, se refiere a su esposa. Tiene que estar casado y su casa es su esposa. La Gemara pregunta al Rabí Rosner, dice, el Cohen Gadol debe hacer capara por él y por su familia en Yom Kippur, y tiene que tener esposa, que su esposa es su casa, pero la pregunta es, ¿también es necesario que tenga hijos? Y la Gemara no explica acerca de que si debe tener hijos o no, pero sí debe estar casado y tener a su esposa, porque la esposa es el hogar, es la casa. Y la oración que hace el Cohen Gadol es hacer 3 biduis. Y bidui es la declaración. Tiene que decir su declaración por él y por su casa, número 1. Número 2, por él y por los Kohanim. Y número 3, por el pueblo de Israel. Tiene que hacer el bidui por él, por su casa, por los Kohanim y por el pueblo de Israel. Y dicen los sabios de Israel, pero si es que tiene hijos o esposa y no son creyentes o no son kosher, no podría hacer el abodá en el Beit HaMikdash. Rashi opina que cuando un Cohen tiene sus ropas sucias, como se le acusa al Rabí Yehoshua en el libro de Zacarías, que es la Haftará que acompaña a la parashá de Ejalotja, Rashi opina que las ropas sucias del Cohen está hablando acerca de sus hijos, que no tienen suficiente temor del cielo, y eso hace que las ropas del papá no se vean tan limpias. ¿Qué tiene que hacer? Dice Rashi,
y los sabios que tienen que ser separados, o en otras palabras, que si están casados con otra religión u otra nación, hay que separarlos de esa relación que no es kosher. En otras palabras, si si mi hijo o mi hija o mis hijas, lo aleino, que no nos pase a nadie de nosotros, estuviese de alguna manera coqueteando con testigos de Jehová, mormones, catolicismo o alguna de ese tipo de religiones, lo que teníamos que hacer para que nuestras vestimentas no se vean ah, manchadas, eh, tenemos que separarlos o divorciarlos de esa religión o de esas prácticas o de esas ideas y de esa manera ir limpiando nuestra casa, nuestra familia de cosas que no son correctas en cuanto al servicio al santo, bendito es Él. Y creo que no debe ser tan complicado ni tan difícil, porque el más interesado en esto, lo vuelvo a mencionar, es nuestro Padre Celestial. Y cuando la oración del justo, la oración de un padre y de una madre que se aflige por su casa, por su esposa, por sus hijos, derramamos nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial, Él envía ayuda del cielo para que nosotros podamos vivir en paz, tengamos una vida sin tanta aflicción en este mundo, cosa que el mundo es complicado y no es fácil, pero con los méritos de Mesías y con nuestro amor a la Torá, nuestro amor a nuestro Padre Celestial y no estudiando la Torá por un motivo ulterior, del cielo se nos envía ayuda para ser más que victoriosos en todas estas cosas. Y en Yeshua debemos todos volvernos a, a lo que es recibir el reino de los cielos, como cuando empezó a hacer milagros en el libro de Mateo. Dice, a partir de entonces, Yeshua comenzó a proclamar diciendo, el reino de los cielos, en el español, y me imagino que en el inglés debe decir igual la traducción errónea, se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, pero en el griego dice, el reino de los cielos está aquí, ha descendido en medio de nosotros. Y, y para nosotros recibir el Malkut Hashamayim, el reino de los cielos, es que en los méritos de Mesías podemos vivir una vida llena de piedad. Y me está viendo a la mente un versículo, se me está yendo por no dejar ir esta otra idea. Am, sí, es en el libro de los Efesios. Después de esto ya los dejo que descansen. Habla acerca de Mesías y de la congregación. Dice, maridos, lo voy a leer desde el 24. Así que como la quejilá está sujeta a Mesías, así también las mujeres casadas están sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Mesías amó a la quejilá y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el quior o en el lavacro del agua por medio de la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una quejilá que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Al contrario, la sustenta y la cuida, así como también Mesías cuidó a la quejilá, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si somos letras escritas no con tinta, sino con la sangre de un siervo sufriente, sin mancha y sin arruga, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a todos nosotros. En los méritos de Mesías podemos limpiar nuestra casa, limpiar
la manera en cómo nos hablamos unos a otros, cómo meditamos en la escritura, en la liturgia, unos con otros, con el esposo con la esposa, el hijo con el papá, la hija con la mamá, el hermano con la hermana, y cuando alguno trata de desviarse, el papá, "Shh, que eso no va así. La Torá dice esto y esto y esto y esto. Y, y juntos podemos animarnos a las buenas obras y, y del cielo puede ser escuchada nuestra oración para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores miembros de la comunidad y, y es una vida sumamente hermosa el poder hacer lo que nuestros padres celestiales espera que hagamos en cada día, en cómo es nuestro comportamiento, que es básicamente el judaísmo es un estilo de vida. No es una religión que saco del cajón cada vez que la voy a necesitar y cuando ya no la necesito la vuelvo a guardar. No funciona de esa manera, sino es un constante aprendizaje y lo que dice el libro de Juan, que la Torah vino por medio de Moshe, más la gracia y la misericordia vino por medio de Yeshua y por eso vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, cumpliendo mandamientos y agradeciendo a nuestro Padre por Mesías. Y pues me voy a detener aquí y quiero darle gracias a todos nuevamente por su paciencia estando escuchando, que siempre intento que no sea un monólogo, pero eh, espero que me ayuden a participar más en otros estudios. ¿Alguien tiene un comentario, alguna pregunta, hermanos? Gracias, como siempre, por la enseñanza, More. Es de gran verajá. El Eterno le bendiga grandemente, More. Baruch Eh, Hashem. More, hay algo que, como que esta incertidumbre que permanece en mí ya desde hace algunos meses y, y esta incertidumbre en ocasiones me motiva, pero en otras ocasiones me desanima. El hecho de que estemos procurando vivir una vida judía, una vida como la que tenía Yeshua Meshicheinu, eh, de que nos acerquemos a los Jajamim de bendita memoria, eh, que practiquemos la tradición del pueblo de Israel. Es sí, sin duda alguna uno de los aspectos más importantes de mi vida y más emocionantes, también por el reto que implica el aprendizaje de todo esto. Eh, pero por otro lado, el hecho de que realmente el pueblo de Israel, lo que se considera el rabinato, no nos avale simplemente por el hecho de creer en Yeshua es algo que me desconcierta bastante. Y me refiero exclusivamente al rabinato porque acabo de terminar una sociedad sigue siendo mi amigo, pero por razones aparte decidimos tomar caminos diferentes. Él es judío, judío ortodoxo acá en México, él vive en Interlomas y tiene otra casa en Polanco. Y pues él siempre fue muy explícito conmigo y él me decía, te deberías de sentir orgulloso de pertenecer a los 14 millones de judíos que somos. Él conociendo el contexto de dónde vengo, es decir, podemos encontrarnos con personas que son del pueblo judío aún ortodoxos y que nos pueden aceptar, nos pueden integrar, pero realmente los que importan en este momento es el rabinato. Y esa es la incertidumbre que yo tengo respecto a eso. ¿Cuál sería su opinión, su comentario y su propuesta futuro para esto, More? Gracias. Y algo que ya he comentado antes también y me viene a la mente, a ver si sirve un poco de traer claridad a la pregunta y no es porque no tenga claridad, pero alguna manera de cómo puedo responder. Algo que me impactó fue uno de los rabís que voy a entrevistar con el favor de Hashem, es el rabí Eliyahu Berkowitz, que escribió un libro de las vacas rojas.
Y hizo una entrevista al Morey Joseph Good hace un par de años. eh, y cuando estaban platicando en el Zoom, dice el rabí, dice, Joe, dice, algo que no logro entender es porque con tu trayectoria de maestro y estudioso del templo y de la Torá, y con toda la cantidad de rabinos que conoces y que sobra quienes de todos tus amigos pudieran reunirse a hacer un Beidín y que pudieras hacer conversión. Dice, ¿por qué no lo has hecho? Y el Morello sentado en su escritorio me, me impacta sus respuestas y dice, Eliyahu, dice, pensándolo bien, creo que no sería imperativo necesario, dice, debido a que mientras el templo no esté construido, no veo qué diferencia hay entre tú y yo. Si tú eres un rabí ortodoxo, vives una vida judía conforme a la halajá y observancia de los misbots, dice, pero mientras el templo no esté en funciones, no veo qué diferencia hay entre tú y yo. Dice, porque lo que tú oras, yo oro. Lo que tú comes, yo como. O sea, comemos kosher los dos. Los mandamientos que tú observas, yo observo. Dice él, si el templo estuviera funcionando, tú como judío ortodoxo entrarías más allá que yo. Yo me quedaría fuera del Soreg y tú entrarías hasta el atrio de Israel. Si el templo estuviera aquí, eso sería una diferencia entre tú y yo. Mientras el templo no esté construido, no hay mucha diferencia, porque lo que tú oras yo oro y lo que como tú comes, y lo que tú vives yo vivo, dijo el More. Y el rabí se quedó pensativo en la pantalla y dice, es verdad, nunca había pensado en eso, dijo él. Entonces, la respuesta del More Joseph Good me llenó de paz, de fortaleza, porque el mismo rabí Eliyahu, en otro video que estaba con otra persona, el otro día lo estaba escuchando, dice que los judíos de América y de Europa, muchos de ellos se rehúsan a regresar a Israel, que es su obligación, porque mucho de la Torá tiene que cumplirse en su mayor parte viviendo en la tierra de Israel, pero a veces que la comodidad, perdón, de otros países no es propicia para que las familias decidan a ir a la tierra y, y no tener los lujos o comodidades que uno tiene en otros países. Pero dice él, en realidad, muchos judíos que vivimos, que venimos de América, de otros países hace décadas, ya no estamos esperando a que todo este judío en Europa o en América regresen, porque no lo quieren hacer. Ya entendimos que no lo quieren hacer, dijo él. Y dice él, muchos de ellos y muchos de los que viven aquí en la tierra de Israel que no quieren apoyar en la construcción del templo y todo el activismo que es muy necesario para que el mundo musulmán y el mundo en general vea que amamos la Torah y que queremos cumplir los misbots, dice el rabí, y, y en realidad he entendido, dice él, que ellos quieren vivir en el judaísmo de Polonia, el judaísmo del siglo pasado. Y solo quieren vivir su vida en paz, cumpliendo mandamientos, comiendo kosher, haciendo oraciones, yendo a la sinagoga. Dice, pero la Torá es más que eso. Y en este aspecto, creo que nosotros, los no judíos que amamos la Torá y que en los méritos del sufrimiento del Mesías y lo que él ganó por nosotros, es nuestra obligación moral y halágica el apegarnos lo más que podemos a nuestro estilo de vida de acuerdo a los misbots, en cualquiera que sea nuestra trinchera, y no sentirnos inferiores a nadie, porque no estamos haciendo ningún crimen ni causándole un mal a nadie. Al contrario, me recuerdo el primer servicio que hicimos cuando traje el pergamino de Nueva York. Vino un rabí muy conocido de muchos, yo no quiero decir su nombre, pero eh, vino una mujer, una hermana, a visitarnos y me empezó a decir que si podíamos recibirlo y que podría enseñarnos y que él era creyente en Yeshua y que esto y que aquello. Y yo digo,
Le digo, no somos una comunidad grande. Si quiere venir y vender sus materiales, no le garantizo quiénes lo compren ni cuántos sean, pero si quiere es bienvenido. Y él dice, no, dice ella, yo me encargo de pagarle su avión y otra hermana le va a pagar su hotel y ustedes nada más recíbanlo y ya. Digo, ok, está bien. Y cuando vino el rabí, porque es muy conocido, vinieron más de 100 personas a la reunión de nuestra congregación porque es muy conocido y varias comunidades vinieron y preparamos alimentos. Y, y yo apenas aprendiendo del Sefer Torah y lo que el Moré Yosef Good en su paciencia me había estado enseñando hasta esos días, o que yo había ido a participar de los servicios con el Moré Yosef Good, preparamos un servicio y vino el rabí y dio hicimos el servicio Shacharit y, y yo nervioso llamé a mis lectores, hicimos el servicio lo mejor posible y después del servicio el rabí hizo sus enseñanzas y después ya la gente se empezó a ir después de comer y nos reunió a varios líderes en una oficinita que teníamos en ese lugar hace algunos años y volteó y se me quedó viendo y dice, Edgar, ¿puedo decirte algo? Le dije, sí, rabí. Dice, tu servicio de Sefer Torah estuvo pésimo. Dice, pésimo estuvo. Y por un momento me sentí así como un balde frío en mi cara, que no esperaba que me dijera algo así. Pero por un momento inmediatamente traté de no sentirme mal, porque dicen los gringos, wait a minute, dije dentro de mí mismo, espera un minuto, somos niños en pañales, tratando de aprender a caminar y que alguien venga y te diga, niño tonto, ¿por qué te caes? ¿Por qué te tropiezas? Está muy mal lo que intentas hacer. Entonces me quedé pensando y nada más sonreí y le dije, lo siento, Rabbi, es el primer servicio que hacemos con nuestro Sefer Torah que acabamos de adquirir y no fue mi intención causarle molestia a nadie, ni a usted principalmente. Y sí, ¿qué le puedo decir? Le dije, estamos aprendiendo. Y, y se quedó serio y continuó dándole consejos a otros líderes que habían venido a visitar. Pero no me sentí mal porque me dijera que estuvo pésimo el servicio, porque yo entendí que estoy aprendiendo y que es un recorrido, pero me imaginé que otro en mi lugar se hubiera sentido posiblemente peor. Y, y desafortunadamente nunca hicimos clic ese rabí y yo después de ese servicio. am, se me siguió acercando diciéndome que debería ser parte de sus grupos de estudio, de sus yeshivas y cosas así. Y, pero nunca me gustó su actitud ni su manera de presentar las cosas, pero am, espero que la pasé con él y esté bien donde quiera que se encuentre. Pero creo que vamos a encontrarnos en nuestro recorrido situaciones similares y no deben de desanimarnos porque eh, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo habiendo salido de Egipto, del mundo de oscuridad, y tratar de apegarnos paso a paso a servir a nuestro Padre Celestial. Entonces, no te sientas mal, León, de las barreras que pone el mundo ortodoxo, de los comentarios que hagan, porque sobre todo es en base a que ellos mismos han aceptado a un Jesús católico cristiano y que tratan de ponérnoslo enfrente cuando uno dice, no es el Yeshua al que yo sigo, al rabino judío que yo sigo, en realidad estamos hablando de dos personas diferentes y cuando ellos entiendan eso, creo que otra dimensión va a tomar nuestra relación con ellos, pero es un proceso de formar ah, amistades y que el cielo nos ayude a poder tener esa conexión unos con otros. Amén, amén. Toda Reba, More, son muy animadoras sus palabras y pues bueno, Besrat Hashem, primeramente el Eterno, por los méritos de Mashiach y los de nosotros, el pueblo Akadosh Baruj Hu, pues podamos tener el cumplimiento de mitzvot necesarios para dar ese testimonio al pueblo de Israel
realmente nos hemos convertido al eterno creador del cielo y de la tierra. Gracias, More. Gracias por sus palabras y el Eterno le bendiga grandemente. Gracias. Shalom. Amén. Shabbat tov. Shalom, Shavuot a todos. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta para Leo antes de que se vaya? Sí, 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 yo tengo una pregunta para Leo. ¿Cómo está tu esposa, León? Shalom, Haber. Toda Rabá, Baruch Hashem. Ella se encuentra bien. Ya un mes, a un mes ya estamos, pues nerviosos, esperanzados en Akadosh Baruj Hu. Ya compramos algunas cosillas, faltan otras todavía, pero sabemos que él proveerá y estamos muy, muy emocionados. Una ventaja que aquí tenemos, vivo en una avenida principal y cruzando está el hospital. Entonces, Baruch Hashem, por eso, nada más es cruzarnos la calle y pues ahí está. Entonces, pues muy emocionados, gracias por estar al pendiente. Se ve el amor fraternal, la amistad y pues gracias, que el Eterno les bendiga a usted y a sus familias también. Gracias, shalom. Shalom, shalom. Y cuando Leo dijo, tengo una inquietud, yo lo iba a bromear diciéndole, tu inquietud es que ya quieres que la casa huela a bebé. Y casi Leo va a Prontamente, estar, Besat Hashem. cuando viene mi hija con mi nieto Jacob, que ya cumplió 3 años, le quito los calcetines y lo acerco con mi esposa porque dice, déjate, huelo los piecitos, Jacob. Y el Jacob dice, no, abuela, no, abuela. Y yo se los agarro para que se los vuela la abuela. Entonces me imagino que así León va a estar agarrando los piecitos del bebé, oliendo cómo huelen los bebés que impregnan todo el hogar y hasta el corazón y el alma de uno. Más alto. Besat Hashem. Toda reba, Besat Hashem. Baruch Hashem. Creo que la hermana Luz preguntaba acerca de Moshe, que si llegó al nivel 15 y de acuerdo a la Gemara y los sabios dicen que no, que él sabía que iba a partir de aquí y tenía que introducir al pueblo de Israel, pero Hashem no se lo permitió. Entonces, Yehoshua, hijo de Nun, la letra Nun significa el número 50, también es uno de los apelativos o títulos del Mesías, que se le llama Ya'anun, y se esperaba que Yehoshua ben Nun introdujera al pueblo y lo elevara al número 50, pero él mismo tampoco llegó al 50 y Mesías es quien llega al número 50 y puede elevar a la congregación, a la comunidad, a ese nivel que Moshe tenía la tarea y no logró cumplirla y Yehoshua quiso intentarlo y tampoco pudo. Entonces, de acuerdo a la Gemara, no llegó al 50 hasta donde yo lo entiendo. Una pregunta que hizo la hermana Luz. ¿Alguien más tiene un comentario, hermanos? Si no, pues los dejo descansar, que tengan una semana llena de bendiciones, de éxito, prosperidad, bienestar, favor del cielo y mucha economía, mucha salud, mucho entendimiento al abrir los libros de estudio y que en los méritos de Mesías podamos también ir creciendo y madurando ah, lo más que podamos en este ciclo de lecturas. Que veo que hay una hermana que también se llama Nun, la hermana Nuria Nun, que es la letra Nun número 50. Baruch Hashem. Pues saludos a todos, gracias por su paciencia y seguimos en contacto. Cualquier cosa, nos vemos el jueves con el favor del cielo y Chabuato.